RQ910 AM Center, La Vallenata presenta Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica, con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Así inicia. Aquí se habla legal radio. Buenos días legales para todos, siendo las 8:01 de la mañana de este día lunes. Les deseamos un feliz inicio de semana y que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla legal radio, donde estamos súper contentos y agradecidos con quienes nos escuchan y acompañan el día de hoy. Así es, Rafa. Feliz inicio de semana para toda Venezuela y para quienes nos escuchan desde otros rincones a través de la app o la página web. Saludos a nuestros oyentes en Tenerife, que ya me informaron que están al día y no solamente con nosotros, sino con toda la programación de RQ. Comenzamos la semana abordando varios temas legales de la vida cotidiana de nuestros oyentes. Así que, sin más preámbulos, Rafa, queremos dar las gracias por acompañarnos en esta cita. Pero no podemos iniciar sin antes destacar el trabajo que desde el equipo de RQ910 AM Center La Vallenata se realiza para que todos puedan escuchar el programa el día de hoy. Por eso damos un agradecimiento en la Dirección General, César Javier González, en la Gerencia de RQ910 AM Center, Alejandro Moreno, en la Coordinación, Rosemary Llanas, nuestro operador favorito, el consentido de latillo. Así es, Joángel Herrera, Como productor de este espacio, @GaboRod701. y quien les habla, María Angélica Betancourt, con certificado de locución número 59645. Y Rafael Rodríguez, certificado de locución número 59673. Así es, y podemos ya también presentar, porque la tenemos en cabina y que va a acompañarnos en la colocución del día de hoy, a la doctora María Elena García Prú, que está acá. ¿Cómo está, mi doctora? Muy buenos días, encantada y agradecida por esta invitación. Para mí un honor compartir este espacio con ustedes. Vamos a tener desde ya con nosotros, lamentándolo mucho en las entrevistas por radio, porque la doctora María Elena no solo es súper inteligente, sino súper guapísima. Rafa. Ay, gracias. Hermosísima, así es, y agradecidas porque además súper puntual. Aquí estamos comenzando con ella este programa del día de hoy, justamente porque hay varios temas de interés que han colapsado las redes sociales la semana pasada y que no queremos adelantar mucho todavía. No solamente en las redes sociales, sino en nuestra vida como ciudadanos dentro del país, pues ya no nos sentimos tan seguros con respecto a algunos temas y creo que es importante que un especialista en la materia pueda abordar esos temas que están ocurriendo. Por eso queremos destacar, Mari, entonces, que ya tenemos activo nuestro número de teléfono en cabina, que es el 0212-979-7408, para que se comuniquen con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, y contamos además con nuestro teléfono 0412-582-0292, donde podrán enviarnos mensajes de voz y mucho más a través del WhatsApp. Bueno, como siempre decimos, Mari, gracias a los fieles seguidores que tenemos en Instagram, y para aquellos que aún no nos siguen, les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram somos, Mari, somos @aquí se habla legal, y en Twitter nos pueden seguir como @se habla legal. De igual forma, no olviden seguirnos a través de la cuenta de nuestra casa, que es @RQ910 AM Center en Instagram. Justamente en esta época que están publicando muchas cosas chéveres, eventos que no pueden perderse. Sí, la gala gaitera que viene este fin de semana por yo todo voy el a Van Gogh. circuito. Y Van Gogh, que es a partir del 25 de noviembre, ya están disponibles las entradas y pueden ver toda la información. ¿Cuándo es que ¿no? es la gala gaitera? Yo creo que ese día es un día bueno como para empezar a hacer hallacas. Más o Exacto, menos. con la emisora. Yo, Ángel, ¿cuándo es que empieza la gala? Es este sábado, ¿no? Este próximo sábado, a partir de las 7 de la noche hasta el amanecer, se ponen de gala en su casa y tienen toda esa rumba disponible para ustedes. Y como dice Mari, iniciar con las hallacas. ¿Ya las hiciste? ¿Ya comiste la primera hallaca? Bueno, tú sabes que mis hallacas las hago de Carmen Victoria. Ah, esas son con Delisa Victoria, es verdad. Las haces de allí. Ajá. Y las ofreces también de allí. Sí, yo todos digo, sí, les gustaron mis hallacas, pero la verdad es que pues yo no las hago. Así es, bueno, estamos siempre atentos y dispuestos para orientarlos en sus casos y planteamientos que realicen a través de nuestro número en cabina. Recuerden que la sección es Cuéntanos tu caso, y justamente allí podemos de alguna forma darle alguna solución jurídica que ayude a usted y quizás a otros oyentes que tengan la misma situación y de alguna manera tengan como una salida sencilla en este acceso a la justicia. Por eso, Mari, antes de irnos a la primera pausa, creo que vamos a ir entonces con publicidad.
Así es, Rafa. Yo estoy súper contenta porque, bueno, tenemos un concurso para celebrar nuestros 4.000 seguidores. ¿Cuántos seguidores es que conseguimos ya? ¿Tenemos ya? Muchísimos, más de 4.000. Más de 4.000. Oh, wow. Entonces, bueno, nuestros amigos de Automatic-SP son nuestros compañeros en la elaboración de los sellos automáticos que usamos nosotros para las jornadas. Los tienen de cauchos, discretos, de todos los tamaños y los consiguen con ellos. Ellos son los distribuidores oficiales de la marca Automatic para Venezuela y los vas a tener en tiempo récord. Tener el sello que necesitas es muy importante. Y si dices que vas a ser parte de nosotros, te pueden dar un descuento bueno. Y si quieren saber de qué estamos hablando, le invitamos que visite justamente su cuenta y nuestra cuenta, porque también estamos llevando a cabo un concurso justamente por los 4.000 seguidores que hemos conseguido, en el cual puede llevarse un sello muy discreto, personal, esos que son súper chiquiticos, que usted lo puede sacar en cualquier lado y nadie se da cuenta que es un sello, para que pueda firmar sus documentos o simplemente para colocarle un detalle especial en todas las cosas que usted realice. Así es, participen, pero ya saben que su principal contrincante soy yo. Exacto. Que ya participé y me lo quiero doctora, ganar. puede saber que María Angélica ha participado en todos los concursos que hacemos. A ella no le importa que es parte del... Y una vez gané y Rafael lo anuló. ¿Usted le parece justo eso? Primero las mujeres, chama. Sí, no, pero ¿cómo va a participar, doctora, ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ella tiene derecho. ¿Dónde está que no? En el documento existe, no puede participar una de las integrantes del equipo. No está. Ay, No, gracias, gracias. la verdad es que, bueno, no solo ganó, pero bueno, es parte de nuestro patrocinante. Pero quiero que sepas algo, Mari. Te perdoné. Y te perdoné es el tema que viene ahora con Jorge Celedón, compositor Wilfran Castillo, del género de vallenato. Ya volvemos con más de... Aquí se habla Legal Radio por RQ 910. Bueno, Rafa, continuamos más con nuestro programa de Aquí se habla Legal Radio por RQ 910 AMZ. ¿Con qué vamos ahora, Joan Ángel? Actualidad legal. Bueno, como actualidad legal del día de hoy, tenemos muchas noticias que han pasado durante la semana pasada. Sin embargo, hemos querido centrarnos en este momento en que ha tenido más auge durante la semana pasada, y ha sido la campaña No se tocan en redes sociales tras casos de abusos sexuales que han ocurrido a menores de edad. Distintos medios como Runrunes, El Diario, Últimas Noticias han venido de alguna manera realizando algunos reportajes especiales, y esto viene que luego de que varios casos sobre violencia a menores de edad conmocionaran al país, se ha hecho viral bajo una campaña que hemos visto quizás en los estados de WhatsApp y en los estados de Instagram de diferentes personas que dicen no se tocan con un pequeño lazo verde, y es justamente para contra el abuso sexual infantil, y eso ocurre desde el mes pasado, desde la semana pasada, más o menos el 24 de octubre. La noticia de un señor, Mari, que abusó sexualmente durante varios años de sus 6 nietas en Caracas, todas eran menores de edad, y en el caso de una niña de 5 años que fue violada y asesinada en el estado Carabobo, ha acaparado los diarios en los últimos días. Antes de conocerse los casos, el 6CPC había informado de la detención de 14 personas en los últimos 30 días por explotación sexual, siendo la mayoría de víctimas menores de edad o infantes, vamos a verlo de esa forma, ¿no? Pero por esto, instituciones públicas, partidos políticos, agrupaciones gremiales, no gubernamentales, cuerpos de policía, funcionarios con cargos de elección popular han expresado dolor y rechazo por estos hechos, ante los cuales exigen al unísono, en este caso, justicia. Así es, Rafa. Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó que ya fue capturado el aberrado sexual que violó a 6 de sus nietas en Petare, mientras que en Carabobo, tras 48 horas de búsqueda, las autoridades capturaron al joven de 14 años que habría violado y matado a su hermano. En este sentido, el Movimiento Ecológico de Venezuela estudia preparar propuestas para la aplicación de la castración química para quienes cometen el delito de violación. Una locura, o sea, es decir, un revuelo importante, es decir, se está hablando de unos temas que antes quizás no eran tan fuertes. Quizás, Rafa, vamos a decir, este último trimestre del año hemos comenzado con temas súper duros, con el tema de los niños, ¿no? Hemos tenido el tema del bullying o acoso escolar. Bueno, después de estar tanto tiempo en casa de la pandemia, y ahora ocurre vamos a decir, este clic donde estamos conociendo más los casos. ¿Qué estará pasando? ¿Tú sabes, ¿Por qué Mari, nos enteramos más? eso es lo que te iba a decir. Yo no sé hasta qué punto
esto habría que visualizarlo de una forma muy objetiva, porque esto pareciera que siempre ha pasado y son las redes las que hacen de alguna forma que se haga viral y se haga como una tendencia del tema. Y afortunadamente se haga viral porque nos permite en casa poder conversar con nuestros hijos, nuestra familia y nuestro medio, todos estos temas súper importantes. Por eso es que desde el equipo de Aquí se habla Legal Radio hemos decidido traer una invitada súper especial al programa que pueda acompañarnos en la próxima sección que ya vamos a comenzar y que de alguna forma va a dar los puntos importantes, tanto jurídicos como de la vida diaria con respecto a este tema. ¿Con qué vamos, Joángel? Entrevista legal. Ajá, Felices. Nos encontramos ya en cabina con la doctora María Elena García Prú. Ella es, Mari, es abogada, especialista en Derecho Penal y Protección del Niño, Niña y Adolescente, ex juez superior titular penal del Sistema Judicial, directora del escritorio García Prú y de la Fundación Pro Libertad e integrante de los Abogados Solidarios de Mónica Fernández. Bienvenida, doctora, aquí Cierra Legal Radio. Bueno, muchas gracias, agradecida, como ya al inicio lo señalé, de estar aquí y poder hablar de este tema tan importante y que bueno, que ha causado tanto revuelo como ustedes lo han señalado estas últimas semanas. Lamentablemente tenemos estos casos que son muy tristes y que las víctimas sean unos niños, unas niñas, en estos casos fueron niñas. Doctora, siendo el tema tan delicado, yo quisiera saber qué se debe hacer como padres ante un caso como este. Primero, hay signos y síntomas, como dicen los médicos, ¿no? Igualito en el derecho lo tenemos. De estos casos, cuando nuestros niños o adolescentes pueden ser víctimas de abuso sexual. Lamentablemente las estadísticas nos han dicho que todos los casos de abuso sexual de niños vienen principalmente del hogar o del círculo más cercano. Son extemporáneos o casos muy raros cuando es personas ajenas al círculo lo que ocasionan estos daños en nuestros chamos. ¿Qué pasa? Tenemos que ver que, por ejemplo, el niño retraído, el niño que ya no quiere salir del cuarto, el niño que ya no quiere comer, el niño, una característica que, claro, yo soy abogado, yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni sexólogo, pero una de las que más los expertos señalan es lo que le llaman la eneuresis nocturna. ¿Qué es eso? Los niños que ya habían controlado hacer pipí y de repente un niño de 5, 6, que ya 5 hasta menor, que ya no debe por qué hacer pipí de noche, empieza nuevamente a hacerse pipicito. Entonces ya eso ya es una alerta de muchas cosas, ¿no? Tenemos el niño retraído, el niño con miedo, yo no quiero ir para allá, el niño que no quiere salir. Yo tuve un caso muy cercano, la niña no quería salir del cuarto y cuando vimos, por ejemplo, en este caso, la niña fue víctima de lo que llamamos grooming, que el grooming fue víctima, no fue aquí en Venezuela, fue en Estados Unidos y fue víctima por un juego de esos que los papás a veces no están pendientes y la niña la sexualizó un adulto que se hizo pasar por un chamo de 14 años y la niña hoy día es una niña sexualizada, lamentablemente. Claro, es bastante complicado. Doctora, pero a ver, ¿cómo es el tratamiento? O sea, que quisiéramos que de alguna forma esto fuera una herramienta para quienes nos escuchan. Uno empieza a comprobar o empieza a ver algunos rasgos en nuestros hijos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O sea, en el primer lugar, ¿a dónde debe acudir uno como para sentir ese apoyo que te permita avanzar en este proceso? ¿Busca un abogado? ¿Busca el Consejo de Protección? ¿Busca la Defensoría? ¿Quién busca? Me voy al médico, ¿qué hago? Exacto. Mira, ¿qué es lo que primero cuando veas algo que no es común en tu hijo? Primero, las alarmas. Los papás sabemos cuando algo está pasando, aunque dicen que los últimos que se enteran son los papás. Pero los papás vemos cuando nuestro hijo tiene una conducta que no es la habitual. ¿Qué es lo primero? En este caso, yo creo que lo primero es acudir a un especialista que especialista en el área de la psicología, o ir a un terapeuta, un psicólogo. Por lo menos considero yo, antes de acudir a un abogado, primero debo descartar qué es lo que está pasando. Y ese psicólogo me puede decir, como lo dicen los expertos cuando le hacen la prueba anticipada a nuestros niños cuando son víctimas de abuso, que te dice si efectivamente es víctima de abuso sexual. Claro, una vez que ya compruebas que el experto te dice que es víctima, ahí sí debes acudir ya sea al Consejo de Protección y por supuesto al Ministerio Público para que la persona que le está ocasionando eso a ese niño o esa niña responda por lo que le está haciendo, pues. Doctora, para nosotros es un tema como abogado que quizás es un tema donde, bueno, tus derechos, pero el derecho del otro, el derecho a la vida libre de violencia,
La responsabilidad del penal del adolescente, ¿dónde queda? Mira, el tema del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Muy cuestionado también formó, no sé cuántos comentarios en una página de una persona oficial aquí que manifestó, por ejemplo, los que estamos en el sistema penal rechazamos la publicación de la cara o identificación, porque eso está en la LOMNA, de cualquier adolescente, independientemente del delito, él tiene sus derechos. El delito se repudia, se rechaza, es terrible, pero eso no puede llevar al traste derechos y garantías constitucionales, en este caso de un adolescente. Entonces, bueno, en el sistema penal, el adolescente tiene toda una cantidad de garantías, entre ellas lo que es la confidencialidad y el derecho a honor y reputación, que no debe ser vulnerado, ¿no? Igual que a cualquier ciudadano en este país, lo tenemos de rango constitucional, algo tan importante como es el debido proceso, que bueno, que me imagino que ustedes lo han manejado muchísimo aquí en la radio, pues. El sistema de responsabilidad penal de los adolescentes es un temazo que debemos dedicarle como mayor precisión y les lo vamos a hacer entonces de vuelta. Vamos nuevamente, María, a una pausa musical. Vamos a escuchar Las Cosas Buenas. El intérprete es Gaiteros de Pillopo, compositor Neguito Borjas del género gaita. Ya volvemos con más de Aquí se habla legal radio. RQ 910 AM Center informa la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Tasa oficial se ubica en... Para hoy, lunes 31 de octubre de 2022, 8:30 de la mañana. El tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela se ubica en 8,59 Bolívar Digital. RQ 910 AM Center informó la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Bueno, Rafa, y es hora de continuar con un poquito de publicidad. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Llegó la hora de reconocer el trabajo de El Colono, @ColonoBrand, la manzanita venezolana que conquista los Estados Unidos de pura producción nacional y que está acaparando la atención de todos, con su exportación desde Cumaná para América entera. Si quieres saber de qué estamos hablando, te invitamos que visites la cuenta @ColonoBrand y conozcas la manzanita de los abogados. Ahora sí, continuamos con un poco más de la doctora María Elena García. Habíamos dejado una pregunta o un inicio a un tema muy importante. Y yo creo, doctora, que la gente suele pensar que los niños son inimputables y que los adolescentes quizás también pudieran serlo por ser tratados distintos. Es decir, como que, bueno, no entran en el sistema judicial de los adultos. ¿Cómo se debe entender en este caso? Es decir, ¿qué ocurre en el sistema penal con los infantes y adolescentes? Primero hay que tener claro que parece que la gente no lo sabe, porque tampoco ha sido una difusión de lo que voy a señalarles de seguidas. De 0 a menos 12 años eres niño y de más 12 a menos 18 eres adolescente. ¿Qué habla el sistema penal? El sistema penal responde ante el sistema penal a partir de los 14, es decir, de 14 hacia 0 no respondes ante el sistema penal. ¿Qué pasa con esos niños y ese grupito de 12 a 14 de adolescentes que responden que antes respondían ante el sistema penal, que ya no? Por una solicitud de UNICEF, ¿okay? Y del Comité de Derechos del Niño, no fue capricho de Venezuela, sino organismos internacionales, se tuvo que elevar la edad a 14. Ese grupo de 14 hacia abajo va al Consejo de Protección. Entonces tenemos solamente un grupo de 14 a menos 18 que son los que van al sistema penal y responden penalmente con una sanción a un máximo de 10 años por los delitos más graves que establece expresamente el OBRA en su artículo 628. Claro. Doctora, ¿cómo le explicamos a nuestra audiencia dónde acudir? Porque ya dijimos que bueno, que hay que ver si vamos al médico primero, en casa, pero bueno, ya cuando compruebo que existe algo formal por lo que debo colocar la denuncia. ¿Por qué debo colocar la denuncia y por qué no debo encubrir cuando tengo conocimiento de un hecho grave con mi hijo? ¿Qué pasa? Antes, ¿cuál era la costumbre? No decir nada, quedarse callado. ¿Por qué? La gran mayoría, como viene del grupo familiar, entonces teníamos la complicidad de madres, de esposas
por el tema de lo que significaba el rechazo, y lamentablemente muchos casos que me tocó ver, cuando esa persona, la que era la culpable, era la persona que proveía de comida y de ingresos al hogar. Una vez denunciado, por supuesto, esa persona iban a perder eso. Era increíble que tú prefirieras tener a una persona que económicamente se sustentara y, o sea, no denunciar el delito tan grave que habían cometido. ¿A dónde acudir? Deben acudir inmediatamente al Ministerio Público, a Unidad de Atención a la Víctima, y denunciar a la persona. Y inmediatamente, por supuesto, a esa niña o ese niño o ese adolescente se le deben hacer las pruebas, por supuesto, que ordene el Ministerio Público, pero son pruebas importante, y no dejar que pase mucho tiempo, que es tanto la evaluación por el equipo de psicólogos de la Fiscalía o de Senamef, y la evaluación, por supuesto, de médico forense que evidencie que realmente hubo un abuso sexual. Tú sabes, María, que a mí me encanta que sea nuestra entrevistada de hoy, porque la doctora ha tenido como demasiadas... ha tomado mucha integralidad del sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, primero ha sido ex juez titular del área de niños y adolescentes, y en la parte ya después de jubilada crea Pro Libertad, que es justamente una instancia que se encarga de ayudar a los jóvenes que sean objeto de delito. Entonces, quien sigue la cuenta de la doctora García Prú puede ver que ella está una mañana saliendo de un reclusorio donde puede ver a sus chamos y ver cómo que todo el proceso se cumpla. Que es importante acá aclarar, porque yo creo que quiero entrar en un punto que para mí, y Mari siempre ha sido como muy focal, y es qué debemos entender la sociedad con lo que pasó la semana pasada. Porque creo que eso tiene muchas aristas sin entrar como en una polémica, porque digo, o sea, debemos entender algo tan obvio como que hay un asesino, o qué más debemos entender nosotros como sociedad. Mira, ¿qué pasa en la gran mayoría de los casos? Y corríjanme los especialistas. Todo adolescente o niño que abuse fue abusado. De hecho, tenemos ahorita un caso en el Palacio, un caso muy lamentable, y efectivamente, el chamo está de victimario en el sistema penal y de víctima en adulto, porque fue abusado por el mismo que lo abusó a él y abusó a su sobrino. Entonces, cuando vemos que lamentablemente es una cadena, claro, hogares totalmente disfuncionales, hogares donde no hay un seguimiento y un control, como tú lo decías al principio, la campaña No Se Toca. Esa campaña No Se Toca es sumamente importante. También corrió en las redes estos días un video de una niña totalmente bailando reggaetón, que es totalmente detestable. Eso lo estoy diciendo yo desde el año, yo creo que del año 2006, 2007. Las niñas no pueden sexualizarse como las mamás. Las visten como adultos, como mujercitas, las ponen totalmente provocativas, cosa que no debe pasar. Entonces, lamentablemente tenemos este tema con nuestra familia. Nuestras familias son a veces las que propician que sucedan este tipo de abusos, y bueno, eso es lo que hoy debemos repudiar, y debemos mantener esa campaña de que los niños no se tocan. Y el tema de las relaciones, yo lo publiqué en mi red, un video que me mandó un gran amigo desde México, y que gracias a Dios todo el mundo lo replicó, me pidieron, y se replicó, porque lo coloqué también en TikTok, que te habla los puntos especiales donde una niña o un niño no deben ser tocados. Doctora, para nosotros es súper importante explicar el tema de la sexualización a través de los videojuegos. Ese tema que usted conversaba con nosotros hace unos segundos, pero es importante que entremos un poco en detalle. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué hace un padre que le deja internet libre a su hijo? ¿Cómo puede contenerlo? ¿Cuál cree usted que...? ¿Qué pasa? Los papás a veces voy a hacer una frase muy coloquial, quitarse el muchachito encima porque me tienes obstinada, me tienes fastidiada, estoy ocupada, tengo mucho trabajo. Le dan el celular y no ponen controles para verificar qué juegos son los que los niños están accediendo. ¿Cuáles son los juegos más peligrosos? Los juegos que pueden ingresar personas que son interactivos, personas de fuera, entran en el juego. Ahí es donde los pedófilos, ese es su campo perfecto. Entonces, cuando tenemos niños que son maltratados, que no son atendidos en la casa, son niños que ni mamá ni papá están pendientes de ellos, estos pedófilos agarran esos chamos porque empiezan a preguntarles por chat privado, y mire qué te pasa, o sea, todo el tema del chamo, cuando ven que el niño está triste, que el niño no tiene amor, ahí entra el pedófilo, yo te amo, yo te quiero, porque esta niña que les conté hace rato del grooming terminó amando, increíble, amando, una niña de 12 años, amando a su pedófilo.
¿Por qué? Porque ella no recibió amor en su casa. ¿De dónde lo recibió? De este pedófilo que se hizo pasar por un niño de su edad, y ahí está, la niña se sexualizó hasta que llegó a mandar imágenes totalmente de su cuerpito y bueno, lamentablemente hasta el FBI intervino y no se pudo hacer nada en ese caso. Imagínate. Aquí cuando hablamos justamente de los padres y lo que debe ver y verificar lo que hacen nuestros hijos, es como evidente la responsabilidad compartida, ¿no? Pareciera que es muchísimas personas. Por supuesto. Y que pareciera también que un familiar, doctora, que pueda estar, que no sea de repente una tía o que pueda haber algo, ¿cómo puede canalizar? Porque sé que nos llegan las jornadas a nosotros. Las personas que nos dicen, mira, no es mi vecino, pero yo estoy claro que eso pasa en la casa de mi vecino porque yo lo escucho. ¿Qué debe hacer una persona que está como observando este tipo de conductas? Todos somos corresponsables. Eso. Artículo 4.A del OMNA. Entonces nosotros no podemos decir que ese no es mi problema. Siempre se lo decía a mis alumnos. Yo oigo que están cayendo a golpes a un chamo en el apartamento de Río, yo me voy a quedar callado. Y cuando maten al niño, y cuando ese niño sea víctima de cualquier cosa, tenemos que asumir esa responsabilidad. Pasa que somos, lamentablemente, o nos da miedo a la amenaza, a que es mi vecino, a que me voy a echar ese problema encima. ¿Y dónde queda la vida de ese niño? Y tenemos que asumir como ciudadanos la denuncia. Yo insisto en la denuncia. Es importante hacerla, aunque eso va a salvar la vida de un niño, porque no sabemos en qué momento estamos rescatando a un niño de ser abusado o que lamentablemente le den muerte. O sea, la gente tiene que denunciar. Tiene que denunciar. Así es, doctora. Bueno, vamos a nuestra próxima pausa musical. El intérprete es Ricardo Montaner. La canción, el tema se llama Será. El compositor es Ricardo Montaner e Ilan Chester y es del género balada pop. Talento nacional. Ya volvemos. Seguimos, amigos, con más de Aquí se habla Legal Radio. Continuamos a las 8:41 de la mañana con la entrevista legal con la doctora María Elena García Prú, justamente tocando los temas que corresponden al sistema de protección del niño y adolescente. Sin embargo, queremos hacer algunos recordatorios. En nuestra cuenta de Instagram está disponible el concurso por los 4,000 seguidores que ya hemos conseguido conjuntamente con nuestros aliados de Automatic-SP, que le invitamos a revisar y concursar porque va a estar fácil ganarse un sello automatizado. Queremos recordar que este día miércoles a las 7 de la noche, en principio, tenemos previsto un live donde vamos a tratar un poco la experiencia sobre una persona que regresa del Darién para contarnos un poco los detalles. Y recordarles que el próximo 14 de noviembre tenemos fecha ya, Mari, para la nueva jornada de atención jurídica gratuita que va a ser ¿Dónde ¿en dónde? vamos? A la iglesia Chiquinquirá. Justamente vamos a estar allí con todos los vecinos ayudándoles allí. Por eso que es importante que sepa que el día de hoy todos los documentos serán emitidos de forma gratuita. Mira, Rafa, Ajá. y nuestra invitada quiere venir con nosotros. Ah, bueno, para que sepa, la doctora García Prú estará con nosotros entonces allí acompañándonos. Pero bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la entrevista legal y habíamos dejado varias preguntas en el aire. A ver, Mari, ¿de qué trata? Miren, quizás para mí como abogada es difícil imaginarme frente a un hecho como los que hemos mencionado, defendiendo a una persona que cometiera un hecho como este. No sé, no me veo como abogada haciéndolo. Quizás también por la orientación de la rama del derecho de la cual trabajo. Pero la pregunta es directamente para la doctora. ¿Todos los casos son defendibles, doctora? Todo ciudadano que se encuentre en Venezuela tiene todos los derechos y garantías que tenemos en nuestra Constitución. En el marco penal tienes todos los que están establecidos en el 49, y en el caso de los adolescentes, por supuesto, además de los del 49 de la Constitución, los que tiene la LOMNA, que van un poco más allá, muy específicos al tema propio de adolescentes. Que toda persona tiene derecho a la defensa, absolutamente. Es que la defensa no es solamente buscar declararte que seas inocente, no. También la defensa es buscar la manera de que esa persona no tenga su sanción o su condena sea la más ajustada a las condiciones en las que se dieron el delito. Por eso tenemos en nuestro código, que también también lo tienen los adolescentes, tenemos figuras como la admisión de los hechos. Si tú ves en un caso que realmente no hay, vamos a decir, elementos para defender desde que no fuiste, bueno,
ahí viene la figura de uno como abogado especialista. Mira, vale, lo mejor es que tú admitas los hechos aquí. Aquí no hay manera de que tú puedas bajarla, o sea, eliminar tu condición como actor. Entonces, bueno, admite los hechos, porque si tú te vas para juicio, la sanción va a ser completa. En cambio, aquí tienes la posibilidad, que es política criminal, de una admisión de hechos, que la sanción será, o la pena será por un término medio o 3/4 menos de la pena completa. Entonces eso forma parte también de uno como abogado. No es solamente buscar, no, el hombre es inocente, no. Si es culpable, pero buscar la mejor asesoría para esta persona en ese momento y en ese delito en particular, pues. Doctora, basado en la pregunta que hace María Angélica sobre los casos defendibles o indefendibles, yo quiero ubicarme ahora en la posición de que el destinatario, de la sociedad, de la gente común que ve la noticia. Lo preguntaba de una forma y lo hago nuevamente porque quisiera saber cómo podemos nosotros saber cuántas aristas hay de una noticia tan lamentable como esta. O sea, ¿qué debemos ver como sociedad? ¿Qué nos falta por aprender? ¿Qué pasa? En el caso específico de adolescentes, ¿qué vemos? Primero, familias totalmente disfuncionales, lo que yo llamo factores de riesgo, llaman los expertos factores de riesgo. ¿Qué tenemos factores de riesgo? Una cantidad, pero en ese caso en particular, una familia disfuncional. Creo que ya la madre, y me disculpan, la madre creo que de la niña ya fue privada de libertad, porque efectivamente la alumna tiene un delito que se llama comisión por omisión. O sea, no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué era lo que tenías que hacer? Guardar, preservar la vida, los derechos de esa criaturita, ¿ok? Sin que esto vaya a emitir opiniones con respecto a esa señora, la cual desconozco, pero la LOMNA lo establece así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El entorno de nuestros, en este caso particular, adolescentes. Sin que eso tampoco no significa que en adultos también pueda suceder. Claro. Entorno de la familia, el entorno económico, social, qué sector de la sociedad estamos hablando, qué alternativas pudo tener de ese adolescente, de otro crecimiento y otras formas de vida diferentes. Él fue abusado antes. Eso no significa que no se le pueda, que quiero hacer hincapié en esto. No es que yo estoy exculpándolo, claro, si es que él lo cometió, pero hay elementos que debemos sanar en nuestra sociedad, como cuando nuestros chamos son también víctimas y cuando no la respuesta oportuna, no la denuncia oportuna. Es capaz que él fue víctima y nadie le prestó atención y él está haciendo lo que le hicieron. No lo es culpa del delito que cometió si fue él, pero lamentablemente no hubiese sucedido si se hubiese abordado a tiempo. Hay un punto que me preocupa mucho y es que hay un comentario que hacen en las redes y dicen, basta con ver la foto del niño y ver que le faltaba como un corte adecuado de pelo. Ay. Y allí yo me pongo a pensar, Mari, si está conveniente o no que esa foto rodara como rodó. No, esa foto no ha debido de rodar. De hecho, pasó de este año ha pasado muchísimo en esa página. Que colocan sobre todo con los casos de acoso escolar. De hecho, yo decía, Dios mío, pero no lo puedes poner, sí, es malo, o sí, lo hizo muy mal, pero no les ponga porque él tiene un derecho. Entonces, si yo, que soy el que debo garantizar derechos, los empiezo a vulnerar, entonces ¿cómo queda esa figura, no? Entonces, los adolescentes tienen el honor y reputación y confidencialidad, no se puede exponer. Usted ve que, y ya es a nivel mundial, porque eso no es un requerimiento de Venezuela, es un requerimiento mundial, usted ve que siempre borran la cara, borran el nombre, porque no se puede poner su nombre. Y el derecho a rehabilitarse. Mira, ¿qué pasa? Es una de las partes más duras. Cuando nosotros mandamos nuestros adolescentes, cuando te dije del grupo de 14 hacia abajo que cometen delitos, que los mandamos al Consejo de Protección. ¿Para qué se manda el Consejo de Protección? Para lo que tocaba decir. Vamos a la expresión rehabilitarlo o poder abordar lo que a él lo llevó a cometer ese delito para que no lo siga cometiendo. ¿Qué pasa? Tenemos muchas organizaciones y excelentes organizaciones, pero no se dan abasto. Y a veces la gente ni siquiera tiene el conocimiento que existen fundaciones como ABESA, como la Fundación Habla y como miles de fundaciones que trabajan sobre todo abuso sexual. Deben acudir para evitar que esa persona siga con esa conducta, pues. Así es, doctora. Los casos, y yo no quería dejar ese tema por fuera porque María lo había nombrado, que es el tema del acoso escolar. Y lo hemos tratado con otros invitados, hemos venido haciéndole como una especie de seguimiento a lo que sucede. Pero sí estamos claros, y aquí sí quiero pedir una opinión con respecto a los juicios que se generan en las redes sociales de forma anticipada, doctora. Sí, lamentablemente, como lo comentábamos ahorita, como Mónica Fernández señala, que se llama linchamientos mediáticos, que es la expresión de Mónica.
Mónica, exactamente. Entonces, que somos Team Mónica aquí, ¿no? Somos Sí, Team todos Mónica. somos Super absolutamente. Amamos a Mónica. ok, entonces, ¿qué pasa? Tenemos esos linchamientos mediáticos y ya cómo defiendes a esos muchachos que ya por las redes se han convertido en los grandes jueces. Le hacen el trabajo fácil, pareciera. a la gente Entonces, del le Ministerio hacen el trabajo fácil lamentablemente a quien tiene esa función de acusar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? No nos podemos llevar por lo que las redes dicen, porque muchas veces las redes mienten. Igual como hemos visto casos que en las redes una persona la ven como que bueno, y resulta que descubrimos que el tipo era, bueno, le pasó a un muchacho que entrega, cosa que yo no comparto, así el que entrega dinero en la calle y que lo estafaron. Un tipo que se hizo pasar y resultó siendo estafado. Bueno, igualito, la gente, ay, pobrecito. Yo, de hecho, hasta un personaje muy famoso en las redes, le dije, chamo, revisa las redes. El tipo no es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? no Como se decimos confunda. lo malo, decimos lo bueno. Entonces, no nos podemos dejar llevar por rumores. Y que no se confunda de repente que le vio la verdad en los ojos, algo así de eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo voy a pedir entonces, vamos a un pequeño corte musical, Mari. Vamos a la última parte del programa donde vamos a hablar justamente del sistema de protección, esas preguntas muy básicas que necesitamos allí, pero bueno, vamos con un corte musical, es Si mis paredes hablaran, intérprete Guaco, compositor José Luis Chacín, del género música tropical, talento nacional. Ya volvemos con más de... Aquí se habla legal radio. Ya volvemos. Seguimos, amigos. Ya estamos en la parte final de nuestro programa, que estoy muy triste porque con la doctora García Pru tú puedes hablar, Mari, todo un día y se te fue el tiempo. Así es. Y no solamente eso. Yo quiero aprovechar mi pregunta, vamos a decir, final del día de hoy, para que quede algo en todos estos hogares venezolanos. Doctora, ¿cuál es la recomendación de usted como madre, de usted como abogada, para quienes nos escuchan el día de hoy? ¿Cuál es la recomendación? Primero, algo tan importante que se nos ha olvidado, que es crianza con amor. O sea, crianza con amor, que a veces puede sonar como que, ay, que curse. No, no es curse. Porque a veces creemos que ese tipo de expresiones parecieran como que un poco extrañas y como que no están a la moda, ¿no? Pero sí es importante a nuestros chamos darle amor, cariño, que se sientan protegidos. ¿Quién está obligado a proteger a los chamos? Su papá y su mamá. Ya sea su papá, su mamá o papá y mamá, o los abuelos, pero que su grupo familiar lo proteja. ¿Cuál es la mejor forma de protegerlo? Oírlo, atenderlo, no dudar cuando un chamo te dice, mira mamá, fulanito me está tocando y a mí no me gusta cómo me toca. Mira mamá o papá, no me gusta en el colegio que hay un profesor que se me acerca de manera extraña, y no verlo como estás inventando, esos son cuentos tuyos, a ti, que es la típica, ¿no? Primero rechazar como ese comentario que ese niño te lo está diciendo desde su corazón. Eso es importante, oírlo, y oírlo no solamente oírlo con nuestros oídos, es oírlos con nuestros sentimientos, con nuestra vista, con nuestro corazón, oír a veces esa denuncia que sale del alma de nuestro chamo. Doctora, no me quiero despedir sin preguntarle, usted que es especialista en el área penal de los adolescentes, si tuviera una varita mágica y pudiera pedir un deseo el cual se lo cumplen de manera inmediata para mejorar o para darle una mayor entendimiento o practicidad al sistema, ¿qué pediría? Uy, concha, pasa que esa varita tendría que tener como que muchas aritas, porque son muchas cosas. ¿Qué pediría? Ahorita, hoy día, la sensibilización de todos los actores en el sistema penal de responsabilidad del adolescente. O sea, conocer la materia y ser sensibles al tema. Porque si tú quieres que los adolescentes sean sancionados como adultos, váyase para el sistema de adultos. En adolescentes tienes que tener una visión muy holística, como siempre lo he dicho, del sistema penal, y no ver el adolescente necesariamente como un victimario. Tienes que verlo también como una víctima. Sí, porque la gran mayoría de nuestros chamos han sido víctimas y por eso están en el sistema penal. Fueron abandonados de todo, de cariño, de amor, de educación, de casa, escuela, comida, de todo. Claro, claro. Y salieron a la calle buscando lo que no conseguían. Doctora, la gente que quiera buscarla a usted, seguirla en sus redes, escribirle un mensaje, pedirle un apoyo, ¿cómo lo hace? Vamos a dejarle aquí toda la información. Mira, mis redes, primero yo atiendo gratuitamente por la fundación a adolescentes que se encuentren en el sistema, que estén ante el sistema penal de responsabilidad, a través de la Fundación Pro Libertad. ¿Cuál es la página de Pro Libertad? @Fundación Pro Libertad. También tengo mi Instagram de
doctora DRA García Pru es PRU. Ahí me pueden escribir por directo o por la fundación y estoy a sus completas órdenes para orientarlos, para ayudarlos, para cualquier duda que tengan, tanto en el sistema penal de responsabilidad como en todo lo que tenga que ver con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, doctora, creo que la verdad es que hoy pienso que necesitamos más horas con la doctora García Pru. Así es, así Más es. horas Tan con la bello. doctora García Pru. Gracias. Es demasiada información de cultura jurídica que necesitamos. ¿Tenemos algún mensaje por ahí, Mari? Sí, bueno, nos envía el señor Carlos saludos y nos dice que está full sintonía, pero me dice que no tiene un celular con la posibilidad de concursar. Entonces yo le estaba escribiendo en este momento que, bueno, señor Carlos, no se preocupe. Yo concurso concurso por usted, concurso por los dos, y si gana, gana usted. Exactamente. Bueno, amigos, hemos llegado al final del nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Gracias a la doctora María Elena García Pru por habernos acompañado durante estos buenos minutos y sobre todo muchas gracias a quienes nos acompañaron desde la web, en la aplicación, en el live y en YouTube. Este programa y la entrevista pueden ser revisadas luego a través de nuestras redes sociales y recordemos que también tenemos nuestra emisora que es RQ910 todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Quedamos atentos a sus comentarios como siempre en nuestras redes en @aquí se habla legal en Instagram y en Twitter como @se habla legal. Igualmente el teléfono 24/7 que es el 0412-582-0292 y también la cuenta de nuestra casa que es @RQ910 AM Center. Muchas gracias también en la dirección general. Tenemos a César Javier González, Como gerente de RQ910 AM Center. Alejandro Moreno, En la coordinación. Rosemary Llanes, Como operador al aire. Joángel Herrera, Como productor de este espacio. @GaboRock 701, Y quien les habló, María Angélica Betancourt. certificado de locución 59.645 y Rafael Rodríguez, certificado de locución 59.673. Quiero enviarles un gran abrazo a mi familia en Vargas, sobre todo a aquellos que sí los llegó a tocar el desbordamiento del río. Siempre estamos presentes con eso, Mari. Sí, porque a mi familia sí nos tocó. De hecho, sí nos tocó y bueno, nada, abrazo fuerte y unión en familia. Toda la solidaridad del mundo para eso. Así que recordamos además que ha sido un placer para nosotros, Mari. Nos vemos. Así es, ha sido un placer. Nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y muchísimo más. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados. Porque aquí, Rafa, se habla legal. Gracias. RQ910 AM Center La Vallenata presentó Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo caso. Aquí se habla legal radio.